formo parte de una pareja. Así que entonces me dedico también a trabajar todas esas partes de la dinámica de vida en pareja. Muy bien, esta materia tiene entonces el fundamento del liderazgo. La idea es que revisemos qué significa el liderazgo. Bien, ¿qué significa el liderazgo desde el punto de vista cristiano? A mí me gusta mucho pensar las cosas de fondo. Entonces vamos a hacer un viaje profundo, pero vamos a evitarnos las obviedades. O sea, bueno, que el liderar es influir. Pues sí y no. El liderar es mucho más que eso. Y el liderazgo tiene que ver con aspectos mucho más interiores. Entonces vamos a analizar esos aspectos, pero sobre todo es el liderazgo que llamamos liderazgo cristiano, donde nace, cómo se desarrolla, qué significa, y eso es lo que vamos a ir ahondando en las diversas clases. La idea es que ustedes al final de la clase, al final de la materia, perdón, sean capaces de hacer un videoensayo de 3 minutos en donde van a presentar su propia postura, o sea, van a decir, para mí el liderazgo cristiano es esto, o lo entiendo así, o lo vi así, esta parte me llamó más la atención, creo que es por acá. No hay verdades definitivas en esto, pero sí hay aproximaciones que nos van a ayudar a todos. Entonces, les invito a que empiecen a pensar mucho su presentación, una buena presentación. Yo las reviso todas, las comento todas, me gusta mucho verlas. Hay unas que de verdad me han impactado profundamente porque me han hecho modificar inclusive mi esquema y mi manera de ver las cosas, y por eso les invito a que empiecen a pensarla desde ya, que tenga fundamentos teóricos, pero también fundamentos en la Biblia, fundamentos de vida, de su propia experiencia, para que esa presentación nos hable bastante a fondo. Ok, voy entonces a mostrar mi presentación. Vamos a ver cómo nos va con esa parte. Y ustedes me van a decir si se ve o no. Ya en un momentito deberá aparecer. Oh, desapareció. Aquí. Y vamos a empezar a auscultar justamente lo que significa. ¿Qué es esto de la... Perdón, me fui a otra materia. ¿Qué es esto del liderazgo cristiano? ¿Por qué hay un liderazgo cristiano y qué es lo que podemos llamar como liderazgo cristiano? Que me parece que es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, aquí está. Parto de algo interesante para que empecemos a pensarlo. ¿Están viendo la presentación allí? Sí, Hola. señor. Listo. Gracias, María Antonia. Muy amable. Les estoy mostrando dos señales interesantes, icónicas, muy antiguas, de lo que significa el árbol de la vida. En uno, el de la derecha, perdón, está representada la estrella de David. Es una representación judía, por supuesto, sobre el árbol de la vida, un árbol con frutos, ¿no? Recuerden, estamos hablando de aquella señal del árbol de la vida plantado por Dios, y donde pone a la primera pareja humana a aprender, a ser instruidos. En hebreo, instrucción es Torah, a recibir la instrucción, a recibir la Torah del mismo Dios. Y entonces es un árbol que da frutos, que digamos que es como el gran empeño de todos nosotros como líderes, como participantes de la iglesia, como miembros, como cristianos en general, es poder dar frutos. La representación de la izquierda es una representación de origen islandés, o sea, como con influencias vikingas, interesante. Los vikingos o los normandos, que es el nombre como que se les daba antiguamente, los hombres del norte, son evangelizados como en el siglo XII, XIII, inclusive hasta el XIV. Y muchos de ellos admiten la nueva fe, pero la mezclan, hacen una síntesis religiosa con sus creencias antiguas, y entonces aquí tienen la representación del árbol de la vida, que es un árbol que conecta el mundo con la eternidad. Entonces el mundo está abajo, en las raíces, y arriba está la eternidad, está Dios.
es una representación bastante evocadora de lo que puede significar vivir la fe cristiana, ¿no? Con las raíces en el mundo, pero con vocación de eternidad. Es algo muy lindo que me gusta mucho tenerlo ahí presente. Ok, entonces arranquemos y digamos que eh, vivimos hoy en día unos tiempos cambiantes, muy críticos. La palabra crítico no es una palabra fea. Crítico quiere decir poner en crisis. Y creo que son tiempos de mucha crisis. Crisis porque no entendemos para dónde va, porque es inusitado lo que ocurre, porque pasan cosas que no pasaban antes o pasan cosas que antes eran habituales, pero hace un tiempo en lo que llamamos modernidad ya no se veían. Entonces nos asombra profundamente que eso ocurra y que esté presente. Son tiempos en donde vemos primero algo muy importante y es que esto es de origen cristiano, la centralidad del ser humano, es decir, volvemos otra vez como a una especie de neohumanismo, donde es muy importante entender que el ser humano es un centro que debe ser examinado, entendido, comprendido, porque a partir del ser humano podemos entender la realidad. Y eso nos lleva a pensar que no son las cosas solamente, los objetos, la física, los fenómenos, no son solamente las cuestiones culturales, sino que el ser humano es una centralidad que necesita ser repensada. El cristianismo tiene mucho que decir al respecto porque la noción de persona, entre otras cosas, es una noción que nace en el mundo cristiano y que se vuelve importante para entender la dimensión de la relación con Dios, ¿no? Dios, de hecho, se encarna, ¿no? Esa es la doctrina del cristianismo, aceptamos eso, se encarna, Jesús es hijo del hombre, pero también hijo de Dios, y al encarnarse, al hacerse humano, se hace persona, entonces volvemos a tener una centralidad del ser humano muy interesante que no acabamos de discutir, que no acabamos de entender, que volvemos otra vez a mirarlo con despacio, como se dice por ahí, para poder comprender qué es lo que esto nos trae para entender el cristianismo y sobre todo el liderazgo en estos tiempos. En segunda instancia, pues tenemos algo fantástico, importante, no le podemos dar más ni menos importancia ni menos aparición, pero es la inteligencia del ser humano, el intelecto del ser humano, que es un intelecto capaz de comprender y de entender los fenómenos y de proponerse entender inclusive lo que no entiende, ¿no? Es decir, lo que no es captable, lo que llamamos misterio. Buena parte y en buena medida en teología hablamos del misterio como aquello que viene de Dios. Por ejemplo, un misterio interesante es por qué Dios nos ama tanto, ¿no? Y el por qué y cómo nos ama y de qué manera, que es incomprensible, es decir, ni nosotros mismos podemos abarcar un amor desde esa perspectiva. Entonces, la inteligencia es una guía fundamental en los tiempos modernos, pero en los tiempos postmodernos la hemos puesto muy en crítica, en decir, pero un momento, si la inteligencia es tan importante, ¿por qué a través de la inteligencia también refinamos los métodos para matarnos, para odiarnos, para acabar con el otro? ¿Cómo es posible que en un mundo que parecía que ya había superado cosas, volvemos a guerras religiosas, volvemos a guerras de anexión de territorios, volvemos a formas políticas de fanatismo, de fundamentalismo, muy extrañas a través de la inteligencia? Entonces, la inteligencia o la razón, como se le conoce más técnicamente, pues nos permite entender que tiene también unos límites y unas dimensiones. Esto ocupa también un lugar interesante en el mundo del cristianismo. En tercer lugar, tendremos pues que la ciencia y la técnica, durante muchísimos siglos, llevamos 3 siglos diciendo eso, la ciencia y la técnica son las que le dan forma al progreso. O sea, el progreso es como ir hacia adelante, como en evolución, como que hay una dinámica constante, como que el mundo no se detiene, como que venimos de un punto y vamos al otro, pero hoy ponemos en duda esto, ¿cómo así? ¿De verdad hay un progreso? Hay progreso, por ejemplo,
en que las formas hoy de dictaduras y de gobiernos totalitarios se han multiplicado versus la democracia, que parecía ser como el sistema de la inteligencia y de la razón. ¿Y qué pitos toca el cristianismo en medio de todo esto? ¿Qué dice el cristianismo sobre la ciencia? ¿Qué dice sobre la técnica? Técnica es una forma de hacer las cosas. Siempre el ser humano ha desarrollado técnica, o sea, si hablamos de los neandertales, por ejemplo, usaban técnica para producir fuego, usaban técnica para hacer sus pinturas rupestres, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tan cierto y qué tan válido es el progreso y qué tanto le sirve al ser humano el progreso? ¿Si es real o no? ¿Y qué dice el cristianismo en torno de esto? Y por último, tenemos precisamente la noción de la democracia plena que se esperaba como uno de los fundamentos esenciales del desarrollo político de las sociedades históricas, sobre todo con Europa y Estados Unidos a la cabeza. Hoy miramos esto de la democracia plena y nos preguntamos, ¿realmente hay una democracia plena o la democracia misma está en crisis? Y si está en crisis, ¿para dónde irá la democracia? Durante 2 siglos y por espacio de ese tiempo, creímos que el capitalismo, por ejemplo, una ideología de origen económico, ¿cierto? Que da formas políticas, era como la forma correcta de hacer las cosas, la libre empresa, la libertad, pero una libertad sin verdad es complicada. Ahora, otra ideología también que tiene un fundamento profundamente económico como el marxismo, hablaba que allí en el marxismo y en la realización del marxismo, de la utopía del marxismo, estaba también la posibilidad de entender de mejor manera la vida del ser humano. Y sin embargo, una ideología donde hay aparentemente justicia, pero sin libertad, pues tampoco es posible. Y quizás hoy estamos pensando, un momento, ¿cómo es posible que estemos entendiendo la vida del ser humano a partir de teorías económicas? Cuando debería ser al revés, el ser humano le debería dar forma a lo económico. Y entonces nos encontramos allí con que en todo esto el cristianismo tiene que ver, tiene que hablar. Para bien o para mal, el mundo nos mira y como alguien decía, uno de los padres primitivos de la iglesia decía que el cristianismo es el alma del mundo, nos mira y espera que tengamos opinión, que tengamos claridad sobre estos puntos, que seamos capaces de darle respuesta y muchas veces nos inventamos respuestas que empeoran las cosas o que enredan las cosas o estamos dando respuestas donde no se debe. Por eso entonces, estos tiempos cambiantes y muy críticos inspiran la necesidad de un liderazgo muy transformador, de un liderazgo que sea capaz de entender el cristianismo, pero que al mismo tiempo asuma el liderazgo desde una perspectiva distinta. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Oigo opiniones, oigo alguna idea. Hola. Aquí estamos todos, sino que está muy interesante, de acuerdo a lo que puedo percibir de mis compañeros. Están tan interesados que prefieren no opinar. Bueno, gracias, María Antonia, muy, muy amable. Listo. Ok, entonces entremos en materia. Digamos que esto es como el preámbulo y la manera de darle un contexto a lo que queremos discernir a través de todas estas clases. Entonces empecemos pues por la obviedad. ¿Qué significa liderazgo? ¿No? El significado. Vamos a basarnos en lo etimológico, que nos ayuda muchísimo, nos ayuda a comprender por dónde ir. El liderazgo, qué significa y como para qué sirve. Entonces, fíjense que la palabra liderazgo, pues es una palabra con un sufijo, líder, y con una terminación, que la llamamos un prefijo. En el mundo prefijo va antes, pero en las palabras van después porque es lo que le da como la ruta
al término. Entonces, fíjense que este primer aspecto del líder viene de un vocablo inglés, leader, ¿cierto? Pero este vocablo inglés es interesante rastrearlo y nos encontramos con que su origen es mucho más antiguo de lo que creemos. Este vocablo tiene que ver con algo de profunda noción histórica. Viene justamente de la noción vikinga, los normandos, los vikingos, los famosos vikingos, cuya raíz tiene que ver con un pueblo que se asienta en tierras muy difíciles, tierras muy áridas para el cultivo, para el ganado, inviernos muy prolongados, lo que los obliga entonces a ser un pueblo de mar, a echarse al mar, a tomar el mar y a conquistar tierras que colonizaban. Los vikingos, hoy tenemos nociones de presencia vikinga, no solamente en toda Europa, por supuesto en toda Europa que tiene que ver con el mar, sino también encontramos presencia vikinga en el Oriente, en el Medio Oriente. Es decir, fueron navegantes increíbles y conquistaban y se asentaban, ¿no? Formaban colonias en donde las costumbres vikingas o normandas eran allí establecidas. Entonces la palabra leader viene de allí. De hecho, un cargo entre los vikingos era el leid, L-E-A-D, leid o lead. Este cargo correspondía con alguien que tenía tierra, que tenía además la posibilidad de una embarcación o varias embarcaciones y que financiaba, pagaba, daba de comer a los que quisieran ir en esa aventura de ir a conquistar tierras. Los vikingos estaban convencidos que todo el mundo, el resto del mundo estaba dispuesto y disponible para ellos. Entonces el lead lo que hacía era patrocinar estas aventuras, ir con la gente a conquistar la tierra. Y el lead, que algunos asumen como, en una traducción que no es muy exacta, pero la asumen como cabeza, el lead siempre iba adelante, era el que primero llegaba al sitio, era el que daba ejemplo, era el que se exponía. Entonces de ahí viene la palabra leader. Y por supuesto tenemos el otro término, el asgo, que significa un prefijo que le da un norte a la palabra desde este punto de vista. Asgo es un término castellano, del castellano, Castilla, muy antiguo, que significa como experticia. De ahí vienen palabras como noviazgo, por ejemplo, o mayorazgo, ya no se usa muchísimo. Bueno, el noviazgo sí se usa, el mayorazgo no, que es como la experticia de ser el mayor. Entonces el mayorazgo era el quien heredaba tierras o quien tenía a su cargo el desarrollo de unas tierras o de un hato ganadero, por ejemplo. De ahí vienen palabras como mayordomo, etcétera. Pero el asgo en sí, la palabra, significa experticia. Entonces, tomando los dos términos etimológicos, nos encontramos con que la palabra liderazgo significa guía experta. Guía experta, porque el leader, el que iba adelante, guiaba, conducía, testimoniaba. Era el que influía o influenciaba en los que venían detrás para poder ir. Pero no solamente iba, sino que patrocinaba. Ponía de sus recursos, ponía de su propio pecunio, ponía de su capital, ponía de su experiencia. Y gracias a esto los vikingos pues llegan a muchas partes, ¿no? Entre ellas pues sabemos que esta tierra que está hoy como en un veremos rarísimo que es Groenlandia. Groenlandia quiere decir país verde, no es tan verde como dice el nombre, pero el que llegó allí primero se inventó que era un país verde para vender la idea de ir a colonizarlo. Tenemos asentamientos vikingos en Norteamérica, hacia arriba, hacia el Canadá, en Terranova, por ejemplo, encontramos asentamientos vikingos. Es muy interesante cómo ellos lograron ir a tierras muy lejanas, entendiendo los mares y entendiendo el arte de navegar, ¿no?
Entre otras cosas, dicen que el astrolabio, que es un instrumento de navegación, fue desarrollado por vikingos. Es un instrumento muy interesante que ellos conocieron en su forma más rudimentaria en el Oriente y lo perfeccionaron y comprendieron las mareas y comprendieron los tiempos y por eso eran tan buenos navegantes. Muy bien. Y de otro lado, esta guía experta también significa que no solamente es una guía que se refiere a dar órdenes, sino que su experticia reside precisamente en lo testimonial, en estar con, en estar entre, en participar activamente de la colonización o de la batalla de conquista que hacían los vikingos y que tiene un significado muy profundo de estar personalmente en el tema, personalmente en el tema. Entonces, fíjense que el término liderazgo es un término mucho más complejo de lo que a veces pensamos y de lo que a veces creemos. Técnicamente, a veces hacemos unas definiciones que son muy superficiales, pero liderazgo es algo muy profundo que siempre está relacionado con personas, porque es un fenómeno humano, pero además está involucrado desde el punto de vista de participar con la gente en aquello que nos interesa. Muy bien, hasta ahí cómo vamos. Bien, sí, señor. Bien, gracias. Ok. ¿Y si se está oyendo bien? ¿Se arregló el sonido? Súper, sí, señor. Está perfecto. Caramba, me voy a quejar con Claro porque es increíble que entonces lo que pago y me sale mejor hacerlo por el celular, pero bueno, para que ustedes vean que no todo es tan experto como creemos. Muy bien, entonces dejemos esta definición allí por un momento y vamos a trabajar el cristianismo. Este es más difícil de definir. El cristianismo no termina de ser definido, ¿no? Porque podríamos decir de una manera bastante superficial, bueno, cristiano es todo aquel que sigue a Cristo. Sí, pero esa es una definición un poquito muy escasa, porque hay muchas formas de cristianismo, muchas formas de seguimiento, muchas formas de estar adheridos a Cristo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de revisarlo en varios niveles para poder comprender exactamente qué es lo que significa. Entonces, vamos a arrancar primero por decir que el cristianismo tiene que ver con un concepto, o sea, no como una idea, sino con un grupo de ideas que forman conceptualmente algo que tiene una estructura muy sólida, coherente. Si yo reviso las escrituras en diversas versiones, desde las más antiguas hasta, digamos, las más contemporáneas, me encuentro con que el cristianismo tiene una estructura de profecía, de correlación de versículos en un lado y en otro, de que, digamos, el gran acuerdo que se hizo para establecer que esos son los libros que forman el canon, como se le llama, eso se hizo en un concilio, y se determinó que esos son los libros que hablan de la revelación y que hablan además de un Dios que aparece en el Antiguo Testamento como un Dios étnico, judío, un Dios del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento aparece ese Hijo de Dios, o sea, un venido de Dios. Hijo quiere decir venido de, que es hijo del hombre, también un título también del Antiguo Testamento que lo encontramos en Daniel, profético, donde lo que hay es una continuidad muy interesante, o sea que la revisión, digamos, profunda de la escritura nos ayudaría a mirar esa coherencia y esa solidez. Pero quizás lo más importante del concepto, de esta evaluación conceptual del cristianismo, es que el cristianismo es práctico. O sea, conceptualmente hay una idea, pero esto lleva a una praxis, es decir, a una experimentación. Entonces, el cristianismo no es solamente aquello de lo que hablamos. Ser seguidor de Cristo, muy probablemente para muchas personas, solamente significa una religión, pero ser seguidor de Cristo es también una praxis, una forma práctica de vivir, de experimentar una realidad.
y de experimentar la realidad del mundo. Es interesante, por ejemplo, ahora que veo allí a Juanma con su asesoría financiera, el cristianismo habla de cómo manejar el dinero, pero también habla de cómo obtener el dinero, cómo trabajarlo, cómo ganarlo, pero nos habla también de algo tan realmente lejano a lo que consideramos lo espiritual, como es el hecho de que los bienes también pertenecen a una mirada espiritual en la vida. O sea, Dios tiene interés también en esos bienes, pero no es un interés como el nuestro, no es un interés bancario, no es el interés de poseerlos, sino el interés de que los manejemos, de que seamos capaces de poder a través de ese manejo también de dar testimonio. Pero también el cristianismo nos habla de una praxis interesante. Empezamos charlando, si ustedes se acuerdan, hablando un poco del duelo. El cristianismo también es una práctica que nos ayuda con el dolor. Duelo quiere decir dolor. El cristianismo no niega el dolor, lo admite. No lo busca, pero lo admite como una realidad humana, en donde a través del dolor entenderemos también una aproximación a ese Dios en el que creemos. Entonces, la fe no es solamente una idea, es también una praxis, una práctica que sirve para la vida diaria, sirve para lo bonito, pero también para lo feo, sirve para las cosas que nos salen muy bien, pero también las que nos salen muy mal, sirve para que podamos aproximarnos al misterio, a ese misterio que les decía yo ahora, el misterio de por qué Dios nos ama tanto, pero también el misterio profundo de lo que significa la vida, ¿no? Dios de vida, y lo que significa la muerte para el ser humano. Hay dolor en la muerte, hay dolor en la separación, hay dolor profundo cuando alguien de nuestra vida muy cercano se va. Y tenemos entonces noticias acerca de cómo vivir ese dolor y para qué sirve ese dolor. Entonces el cristianismo también tiene una estructura, una práctica que es importante entenderla, pero no quedarnos solo allí, porque entonces tendríamos como una noción conceptual del cristianismo, es mucho más que eso. Entonces, si yo analizo y reviso qué significa esto de una estructura, en esencia, por ejemplo, me encuentro con algo que es fantástico, muy extraño, en realidad, otro misterio. Jesús llama a que lo sigamos, pero negándose a sí mismo. O sea, Jesús se niega a sí mismo, ¿cierto? Se niega no en el sentido de borrarse como el ser que es, el ser personal y ser divino, sino que se niega desde el punto de vista de que a través de el seguimiento de Jesús podemos servir a otros. Pero servir no es solamente un servicio momentáneo, sino de tener como una actitud de buscar en otras personas, sobre todo en aquellos que son muy extraños a nosotros, muy extraños quiere decir extranjeros, muy lejanos de nosotros, y de ir a aquellos que no conocemos, que no son de nuestro pueblo, por decirlo de alguna manera, no son paisanos, no son personas con las que compartiríamos habitualmente, ir a ellos para entender su dolor. Jesús llama a un seguimiento donde se niega a sí mismo. Además, Jesús hace algo que nos lleva, a entender profundamente que el cristianismo, esto es lo que nos gusta decir, ¿no? Que no es una religión. Las religiones son una colección de doctrinas y donde lo importante es la doctrina, pero en el cristianismo hay una exigencia que va más allá de lo doctrinal, o sea, no se queda solamente en lo doctrinal, sino en la praxis, en la práctica. O sea, no se puede ser cristiano si no hay vida práctica, vida de demostración a nosotros mismos y a quienes nos rodean de que eso en lo que creemos es una verdad que seguimos por su praxis, por su sentido. No es la doctrina lo interesante del cristianismo, como sí lo puede ser, por ejemplo, de otras religiones. Es decir, por ejemplo, en el Islam, la religión que está llena de doctrina,
es importante repetirla y replicarla. Entonces, siempre que se hace, por ejemplo, se recibe a un extraño, se es buen anfitrión, el Islam predica esto, lo hacemos porque así dice el Corán, así dicen los dichos del profeta, es decir, porque está escrito. Entonces, lo doctrinal no es solamente lo escrito para nosotros. Aún más, si no estuviera escrito, pero nos lo hubiera enseñado el maestro, que no escribió, entre otras cosas, interesante es que lo volvemos realidad. Entonces, esa exigencia se vuelve realidad desde la práctica y no desde la doctrina. Hay, por supuesto, una decisión religiosa. Quiero decirles que la palabra religare, religión, significa el volver a conectarnos, el volver a estar en relación con. Y sí hay una decisión de estar en relación con, no de vivir la doctrina, sino de estar en esa relación donde se vuelve importante la relación central con Jesús. ¿No? No es la relación con los profetas, no es la relación con la doctrina, no es la relación con el sitio. Por ejemplo, hay sitios sagrados en muchas religiones. Nosotros como cristianos no tenemos sitios sagrados. Hemos entendido algo fantástico que emerge también del cristianismo, y es que el templo, Jesús dice que destruye el templo, que lo reconstruye en 3 días. Entre otras cosas, esa fue una de las acusaciones que recibió para ser condenado. Y ahora los templos somos nosotros, ahora Dios está en nosotros. Se rasga el velo del templo. Eso no es que se abrió una telita por allá, sino que se parte el templo. El templo ya no es el centro de la religión, sino es la vivencia de Jesús en nosotros. Entonces hay una decisión religiosa de vivir estas realidades, de volver la realidad en nosotros mismos. Y por supuesto, pues con eso en mente, hay un centro en el cristianismo que es importantísimo, que se llama el llamamiento del amor. Entonces hay una vocación quiere decir llamado, hay un llamado de amor, pero este no es un amor fofo, un amor romántico. Hoy que se está celebrando una de esas fiestas tremebundas que celebramos los seres humanos, ¿no? No es esa fiesta, no es el enamoramiento, ¿no? El cristianismo no es una religión de enamoramiento, es una religión de amor, es un llamado de amor, pero este amor nace en la fuente, nace en Dios que nos ama. Digamos que una de las cosas más importantes que trae Jesús anuncia un reino de Dios, o un reino de los cielos, o un reino de amor. Él anuncia que el Padre nos ama, y que nos ama como un papá, pero no como este papá que yo tuve, o como tu padre, o en fin, sino como un papá que entiende desde lo amoroso la relación con el ser humano. Y quizás la historia más dramática que cuenta Jesús al respecto es la de el Padre misericordioso, ¿cierto? Es esa historia que solemos llamar la del hijo pródigo. Entre otras cosas, pésimo el nombre, es un nombre horrible, porque no describe exactamente lo que Jesús quería decir. ¿Qué quería decir? Quería hablar de un padre que nos ama más allá de lo que hagamos, más acá de lo que somos. Es un padre que hace un llamamiento de amor constante y permanente, ¿Listo? Entonces, esa es la estructura del cristianismo como tal, cuando lo revisamos desde lo conceptual. ¿Algún comentario hasta acá? Yo tomo café. ¿Me están siguiendo? ¿Están ahí? Sí, todo ok, gracias. Bueno, yo a veces me siento como en sesiones de espiritismo, ¿no? No veo a nadie, pero yo los convoco a ver si están por ahí, si siguen con nosotros. En fin. Podemos Vale, intentar prender cámaras para ver si ya nos funciona. Puede ser. pues de pronto, no sé, ojalá. Sería como chévere. Muy bien. Ahora, la coherencia. Entonces, la coherencia tiene que ver con aspectos. Gracias, Juanma, ahí ya te veo. La coherencia tiene que ver con un aspecto profundo que engloba lo siguiente. No solamente somos buenos. Miren, hay religiones que hablan de lo bueno, de lo ético.
muchos cristianos se confunden, ¿no? Y a veces creen que ser cristiano es ser ético y portarse bien y parar en los pares y en el semáforo y pagar impuestos y ese tipo de cosas que son bonitas, que son buenas, pero ese no es el cristianismo, va más allá, va más allá. Es decir, ser buenos es una buena intención, pero es como al revés. Es decir, ya que sigo a un padre tan amoroso, quiero ser bueno por eso. Pero mi centro no está en que soy mejor cristiano, digamos, que Juanma, que es el que estoy viendo ahora, y perdón por ponerte de ejemplo, soy mejor que Juanma porque yo tengo menos multas de tránsito, soy mejor cristiano, en fin, no es por ahí, ¿no? La norma, la ley constituye la ética, sí, está bien, ok. ¿Y eso es bonito? Sí, pero hay personas que sin ser cristianas son éticas. Por ejemplo, los mormones, ¿no? El movimiento mormón no es un movimiento cristiano, ellos no tienen a Cristo como centro, por eso no son cristianos. El movimiento mormón proclama una vida muy ética, muy exageradamente ética, y está bien, ellos son éticos. Nosotros no estamos llamados a ser niños bonitos y niños buenos, ¿no? Como Boy Scout, que hacen todo correcto y eso, no. Nosotros estamos enfocados no al bien, no a Dios, sino a Jesús, que es la representación viva de Dios, que es la representación que podemos tocar. Por eso Emmanuel, el nombre Emmanuel es tan interesante, porque es Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Y cuando decimos así es que Dios acampa con nosotros, está con nosotros ahí donde estemos y mora con nosotros y nos invita a morar con Él, porque ese Jesús es el bien de Dios, es la bondad de Dios. Entonces, nuestra coherencia como cristianos nace en ese amor a Jesús. Por eso, el nombre de cristiano, de Cristo, es un nombre muy antiguo. Se usó por primera vez como en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, para designar a una secta que estaba creciendo. Esos son los seguidores de un tal Cristo, del ungido. Acuérdense que Cristo en griego es ungido. Son los mesiánicos, por decirlo de alguna manera. Pero lo que significa esto es que no solamente seguimos a ese ungido, seguimos a ese Mesías, sino que queremos ser como Él. Y eso es algo interesante cuando lo podemos enmarcar desde allí, porque Jesús ya no solamente es un modelo a seguir, sino un modelo a alcanzar, un modelo a identificar con nosotros y a lograr vivir tal cual Él vive la relación con el Padre. O sea, Él es el que nos enseña cómo vivir en relación con el Padre. Entonces Jesús es un núcleo, sí, del cristianismo, claro, pero ojo, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Hijo del Hombre. Todo Dios, todo hombre, en su doble dimensionalidad. Ese es otro misterio, lo vamos a tratar de describir acá. Bueno, los misterios lo único que podemos hacer es describirlos, quizás no entenderlos, pero sí describirlos. Entonces Jesús es núcleo, centro, es justificación también. Y cuando decimos justificación es porque la justificación del Padre, la justificación de su enojo con el ser humano por el pecado, es ahora a través de Jesús. Jesús asume el pecado del ser humano. El Evangelio dice una cosa muy dura, ¿no? Dice, y es algo que a veces con lo que peleamos mucho, pero es muy interesante cuando lo logramos como entender. Dice que Jesús se hizo pecado. ¿Cómo así pecado? Sí, se hizo carne humana. O sea, entendió el pecado. Vio el pecado, vio cuánto nos cuesta vivir, cuánto nos cuesta ser coherentes, entre eso que decimos y eso que practicamos, entre eso que sentimos y eso que llevamos a la práctica, qué distancias de contradicción enormes hay en nosotros. Jesús ve todo esto, analiza todo esto y entiende nuestras propias contradicciones y aún así nos asume todas esas contradicciones. Entonces, por eso en la cruz es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no se refiere solamente a la crucifixión, se refiere a que no tenemos ni idea de cómo vivir.
pago, no pago, le digo, no le digo, soy fiel, no lo soy, vendo, no vendo. Todas las decisiones que el ser humano se encuentra a lo largo de la vida, que son puras decisiones, tienen que ver con esto. Entonces Jesús justifica esa desazón en la cual los seres humanos vivimos, y es por supuesto la fuerza que necesitamos para procurar de algún modo que nuestras incoherencias no sean tan profundas, no sean boquetes que nos alejen de ese Padre que en todo caso sigue siendo Padre amoroso, que nos recibe como a ese hijo pródigo. Recuerden que pródigo quiere decir el que malgasta, pródigo no es el que da, ¿cierto? Tiene las dos connotaciones. Es el que malgastó la herencia. Entonces, cuando a mí me cuentan la historia, si yo fuera uno de esos espectadores, estuviera en el auditorio escuchando a Jesús, yo diría, no, increíble, yo me identifico con el hijo mayor. Yo le pregunto al padre, pero ¿cómo así? Yo he sido buena persona, buena gente, todo el tiempo he estado aquí, es más, he trabajado todo el tiempo. A mí nunca se me ha ocurrido pedir la herencia, no se me ha ocurrido irme. Y tú a mí no me has dado ni un cabrito para celebrar con los amigos. En cambio, este loco que llega, no solamente lo vuelves a instituir como hijo, sino que además le manda a sacrificar el buey, el gran toro cebado que se tenía allí. Es decir, no entiendo por qué amas al pecador tanto. No entiendo tu amor, dirá el hermano mayor. Y yo a veces tendré que declararme como el hermano mayor. No entiendo a veces el amor de Dios. Porque a veces como cristiano pretendo que en mi vida Jesús funcione, el Padre funcione como algo, una fuerza que me lleva por la vida y donde todo me sale bien. Todo es bueno. En cambio, veo a los malos, entonces yo miro al frente y allá había un mafioso y yo veo que se le va mal, pero entonces yo digo, no, pero a mí me va a ir mejor por lo que yo soy hijo de Dios y soy del reino, y yo veo que el loco le va lo más de bien, muy bien económicamente, ¿cierto? Y entonces me quejo igual que veo en los libros de la Biblia, Proverbios, Salmos, en fin, la queja del creyente frente al que no cree. ¿Cómo le va bien al que no cree? ¿Cómo así? ¿No le debería ir bien al que cree? Entonces que Dios no es como un talismán para que nos vaya bien en la vida. Ese no es el punto de la coherencia del cristianismo. Es una fuerza, sí, que nos lleva por la vida en lo bueno, en lo adecuado, en los vientos favorables, pero también en aquello que no se nos dificulta tanto. Entender la vida y entender la muerte, sobre todo, es complicadísimo, porque no entendemos Dios dónde está. Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Saben? Esa es la misma queja de Job. Yo ahora le he tomado un enorme aprecio a Job como uno de los libros más humanos, más profundamente existenciales, porque Job es una persona que vive la existencia tal cual es, ¿no? Es despojado de todo. Y se pregunta, ¿dónde está Dios? Pero hay algo que tiene Job como ahí que me hace admirarlo mucho, y es Job quiere encontrar a Dios para preguntarle ¿y por qué? ¿Y por qué? Eso me gusta mucho, ¿no? Esa fuerza de Job en esa pregunta a Dios. Y desde la coherencia, Cristo está en nosotros. Sí, eso está muy bien. Y nosotros en Cristo, que es la buena noticia es esa, ¿no? Muchas veces decimos que Dios sea contigo, pero tú eres con Dios. Esa es la pregunta, ¿no? Porque ahí es donde somos realmente coherentes. Muchas veces queremos bendición, pero nos dejamos bendecir, ¿cierto? Y bendecir es el bien sobre nosotros, el bien decir. Esa es la bendición. Entonces necesitamos entender que no es solamente una acción de Dios hacia nosotros, sí es promovida por Dios, sí fue iniciada por Dios, pero ahora Dios espera respuesta. ¿Estamos nosotros en Cristo? ¿Estamos nosotros en aras de vivir esa bendición? Si la queremos, si la anhelamos, si deseamos, no una bendición acuérdense, de talismán, de protección, como un mantra ahí. A veces repetimos mantras, ¿no? Como si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Son mantras que repetimos por la mañana,
y hacemos cosas muy extrañas como un cristiano, pero las hacemos. Esos somos los seres humanos. Ahora, fíjense, el obrar justo, la justicia de Dios, significa un obrar por Cristo, o por lo menos dirigido a Cristo. Nunca lo lograremos del todo. No hay cristianos graduados, eso no existe. Estaremos en una permanente lucha en el mundo diario, con todos los avatares del mundo diario, con todo lo que es vivir esta vida humana, que no es nada fácil, que tiene muchos sinsabores y muchos pasajes incomprensibles, y dirigiremos todo hacia Cristo para poder entender cómo caminar, cómo ir, cómo venir, cómo reconstruirnos en la tristeza o en el dolor, cómo celebrar. Es mucho más fácil celebrar, por supuesto, pero ¿qué haremos en esta vida desde el punto de vista de ser los seres humanos que somos? O sea, el cristianismo no es una negación de lo humano, es una afirmación de lo humano. Y es algo muy interesante eso cuando lo comparamos con otras religiones. Y fíjense, entonces hemos dicho conceptualmente que hay una estructura, que hay una coherencia, y ahora déjenme mostrarles una solidez que tiene el cristianismo. Y esta solidez nace justamente de algo que me parece muy importante, y es lograr entender que Él, Jesús que es todo Dios, pero todo humano también, recuerden eso, constituye la raíz de la realidad. ¿Cómo así? Sí. Entonces ahí es cuando empezamos a entender un Dios creador. Padre creó, sí, y crea la dimensión que llamamos realidad. Ok, esa dimensión que llamamos el mundo. Sí, eso es creado por el Padre. Pero todo esto es creado para Jesús, que es el que ahora puede mirar a nombre, llamémoslo así, de la humanidad. Y mirar la realidad a partir de Jesús. Ese es el gran centro de la vida cristiana. Cómo ver la realidad a partir de Jesús. Cómo ver un sentido aún en lo que no tiene sentido. Cómo logramos entender la maldad o la crueldad. No es estar de acuerdo con ella, pero es entender que allí hay un sentido. Decimos a veces de manera muy olímpica, es una salida fácil. La he usado también y es bueno, así lo quiere Dios. Sí, pero de verdad así lo quiere Dios. Dios quiere que haya maldad o permite que haya tanta, a veces, tanta mirada corrupta o perversa sobre su realidad. Y necesitamos esa raíz de la realidad también para acercarnos a Dios. O sea, Dios es una realidad, no solo porque lo digamos nosotros, sino porque la razón, la inteligencia, esa de la que hablábamos al comienzo, para que sea realmente inteligencia, intelecto, tiene que darle cabida a Dios. O sea, sin Dios mi inteligencia no queda clara. Sin Dios mi inteligencia, mi razón no queda definida. Necesito también abarcar en la vida aquello que no entiendo, aquello que se sale de la explicación, digamos, científica o positivista. Necesito ir más allá. Hay realidades que son imposibles de definir, el amor, por ejemplo, entre ellas. Es imposible de definir, es imposible de determinar. Y esto lo vemos inclusive en esas experiencias límite que los seres humanos tenemos. Límite me refiero a experiencias cuando sobrevivimos, cuando se presenta una enfermedad catastrófica, cuando el ser humano tiene que tomar decisiones muy fuertes, muy profundas. Estoy recordando, por ejemplo, en este momento, no quiero ser trágico, pero solamente para que ustedes vean que la tragedia sí nos acerca a la noción de Dios, a ese misterio que es el amor de Dios. Por ejemplo, un hombre que es llevado a los campos de concentración en Auschwitz, semejante infierno, es llevado allá, es un religioso católico, se llamaba Maximiliano Kolbe, era un monje franciscano, si no estoy mal, y es llevado allí, y entonces en su barraca, donde en una barraca más o menos dormían 250 personas,
se produce un intento de fuga. Y esto era castigado inmediatamente. Había un código escrito con mucha inteligencia, ¿no? Entonces ahí es donde decimos qué inteligencia tan perversa. Eso era castigado cuando había esto. El commander, como se dice en alemán, el comandante del campo, elegía a 10, 15 personas que eran condenadas a muerte por hambre. O sea, eran encerradas en un sitio donde se les dejaba morir por hambre. La muerte por hambre es atroz, sobre todo por la falta de agua, ¿no? Entonces el ser humano puede vivir sin alimento 3, 5 días, 7, sí, pero sin agua. Esto es una muerte muy atroz. Y eligen 10, 15 personas y entre ellos eligen a una persona que es muy joven, que llora porque es elegida, era en un azar de esos terribles, y es elegida para morir allí, pero él dice que tiene una esposa joven y un hijo joven, que quiere sobrevivir al campo, que por favor no. Y dentro de las filas sale este hombre, Maximiliano Kolbe, que se ofrece a cambio de este hombre. Dice, yo no tengo esposa, yo no tengo hijo, yo solo tengo a Jesús. Por supuesto, esto causa mucha risa. Acuérdense que en los campos de concentración no solamente judíos, ¿no? También murieron religiosos, entre ellos un famoso teólogo que después se lo señalaré, que es muy importante, que ojalá lo conozcan. Religiosos, homosexuales, gitanos, eran condenados por ser eso. Y Maximiliano Kolbe muere junto con sus compañeros de hambre. Años después se hará un homenaje a Maximiliano Kolbe, que es hoy un santo de la Iglesia Católica, pero entre los que asisten está un viejito con su esposa, sus hijos y sus nietos, y era el muchacho por el que él se cambió. Eso es un misterio. ¿De dónde sale eso? Esa es la solidez de la fe, ¿no? Una solidez de servir tanto que puedo servir inclusive proponiendo mi vida a cambio de la otra persona. Desde luego no estamos invitados a tanto, pero hay esas experiencias. Entonces Jesús provoca la decisión, esta decisión de seguirlo a él, de ser cristiano, no es una decisión que nazca porque sí o porque no, o porque me gusta más esta iglesia, o porque aquí transmiten, o porque allí hacen, o porque aquí el pastor es querido, sino que Jesús provoca la decisión profunda y no hay mayor poder humano que esta decisión de seguirlo a él, ¿no? De seguirlo a él. Y es algo que eh, nos cala profundamente, porque ¿cómo que no hay mayor poder? Por ejemplo, hay un poder en la política, claro, toda política es de poder. Ahí deberíamos estar tomando decisiones políticas. No, no hay mayor poder que esta. No te desvíes como cristiano. ¿No? No caigas en creer que en las riquezas está el poder. No. El mayor poder es seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque es la explicación de tu vida como ser humano y es el sentido de tu vida a lo largo de tu existencia, lo que le va a dar un sentido a tu fe. Es escandalosa. El cristianismo es muy escandaloso. Quiero que anoten esto si están tomando nota por ahí. El cristianismo es contracorriente, es contracultura. El cristianismo es revolucionario. Ay, no nos gusta esa palabra, pero eso es. El cristianismo no se acomoda al poder, no sigue el poder, no elige el poder. La gran pregunta hecha por Poncio Pilato, el gobernante, en el momento en que tiene a Jesús allí, y él se da cuenta que Jesús es inocente, él podía decidirlo y decir es inocente. ¿No? La gran pregunta es, ¿y qué es la verdad? Pero él no estaba preguntando para que Jesús le contestara, Jesús guarda silencio. Entre otras cosas, esa es la verdad, el silencio de Dios. ¿Cómo que el silencio de Dios? ¿Dios es mudo? No, el silencio de Dios es su misterio. Ahí está una verdad profunda, ¿no? Busca esa verdad siempre. Por eso el cristianismo es escándalo. Es escandaloso porque no está sometido a estructuras del mundo, no está sometido a lo que es lo corriente, a lo que es políticamente adecuado. Ese cristianismo que se asimila a lo político, bueno, en particular le tengo bastante distancia, no lo logro entender como cristianismo, me cuesta mucho trabajo. Ahora,
Fíjense, ¿es una verdad? Sí, es una verdad, pero es una verdad que viene de Dios. Como todas las verdades de Dios son verdades misteriosas, en donde más que oír una explicación, tendremos que callar para oír esa verdad y ver esa verdad en lo testimonial. ¿Tiene un significado decisivo en la vida de los seres humanos y de quien la sigue? Sí, claro. Sí, es decisivo, cambia la vida, cambia por completo una existencia, cambia un enfoque, cambia un sentido. Y es una fuerza que hace sagradas las vidas, las vidas. Y allí es donde quizás nos encontramos con lo más profundo, al entender que la vida para Dios es sagrada, pero no solamente desde el punto de vista de un dicho, sino que la vida es el deseo de Dios. Dios quiere que vivamos. Dios anhela que su creación viva. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una mirada un poquito desdeñosa hacia los animalitos y la creación y todo esto. No voy a hablarles en un sentido ecológico, sino en el sentido profundo de que Dios anhela que la vida preserve la vida. Y nos pone a nosotros como guardianes de esa vida, nos pone a cargo de darle sentido a esas vidas. Ahora, alguna de ustedes se presentó como mamá de 2 gaticos, ¿no? Anne, creo. Sí, ese cuidado de los animalitos, ese cuidado de la creación, ese darle un sentido a lo natural, es absolutamente un llamado de Dios, desde el punto de vista de lo que Dios es la que hagamos con su creación, que es su creación. La creación no es del mundo, la creación es de Dios. Por eso entonces, para que redondeemos, hay una estructura, una coherencia, una solidez que sobre todo y por encima de todo nos lleva a una vivencia práctica del cristianismo. Te lo voy a decir con mucho respeto, pero lo voy a decir. Si tú eres un repetidor de versículos, si te encantan las, los aspectos teóricos y te fascina repetir las cosas, los dogmas y todo esto, eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano, ¿no? Digamos, en la religión ortodoxa hay algo interesantísimo que es fundamental y es repetir las escrituras. Entonces los monjes ortodoxos se las aprenden de memoria. Ah, bien, pero eso no es ser cristiano. El cristianismo es práctico. Y es una práctica, además, que tiene que ver con algo que sí nos involucra, y es ser capaces de poder advertir la humanidad de lo humano. O sea, el cristianismo, se los decía yo ahora, es una revelación de lo humano. Es la muestra del profundo sentido de lo que significa ser humano. Ser ese humano que somos. Muy bien, hasta ahí cómo vamos, amigos. Perdonen que he hablado demasiado. ¿Algún comentario, por favor? Y yo tomo un cafecito. Algo que agregar, algo que decir, algo que discutir. Bueno, yo me voy a atrever a decir algo, y es Uy, que, Daniela, por atrevida, me encanta. Gracias, hágalo. y es que, claro, se nos ha enseñado en la iglesia y hemos aprendido a través de las escrituras y como de formar comunidad y dentro de los hábitos de una espiritualidad, que el cristianismo es una práctica que solo se vive desde la fe, pero escuchándote como que destapa un nuevo portal, digo yo, y muchísima profundidad a un sentido de pertenencia, y personalmente como que me refuerza en las entrañas el decir, sí, sí creo en ese Jesús, pero y claro, como que es materia prima para tener más recursos frente como a toda la ignorancia también, y también, claro, como que analizo mi entorno y digo, hay muchas personas que menosprecian a las personas que practicamos el cristianismo, que somos seguidores de Jesús, y escuchar como todos estos argumentos
teológicos, filosóficos, etimológicos. Personalmente, lo que decía ahorita me da muchísima materia prima para argumentar y solventar mi relación con él. Entonces, profundamente agradecida. Bueno, gracias, Daniela. Y apenas estamos empezando, entonces toca ir más a fondo, ¿no? Toca y meternos más en la esencia. Entonces, digamos que como síntesis de hoy, interesante es sí, el cristianismo tiene una estructura, sí tiene una coherencia, sí tiene una solidez, pero todo eso se resume en el hecho de que el cristianismo es práctico. Cristianismo que no vive, que no está vivo, que no lleva a la práctica, que se encierra, digamos, en lo teológico puro o en lo filosófico puro, no es cristianismo como tal, ¿no? Jesús no se fue a estudiar a ningún seminario. Él no hizo retiros por allá de estudios raros, como nos lo quieren mostrar a veces. Jesús hizo una vida muy práctica. Hasta los 30 años vivió con su familia, ¿ok? Seguramente asumió el mismo papel de su padre terrenal, de José, que nos dicen que era carpintero. En realidad era un artesano. Los carpinteros no existían como tales. Había muy poca gente que trabajara la madera y que usara la madera. O sea, las casas no era que todos los días tuviera trabajo. Entonces eran como unos toderos, como unos albañiles, como unos maestros de obra que iban y arreglaban las puertas o componían una mesa. Bueno, tener una mesa era un lujo. No se usaban mucho las mesas, por ejemplo, para trabajar, no para comer. En la cultura palestina de la época no había eso. Pero este hombre arreglaba cosas con sus manos, era hábil con las manos. Por eso uno de los comentarios más fabulosos y que a mí cada rato me viene a la cabeza es la gente oyendo a Jesús y diciendo, habla como si supiera, como si tuviera autoridad, es decir, como si alguien le hubiera enseñado. Y entonces alguien por allá decía, este no es Jesús, el hijo de, que era como se conocía en aquella época, ¿no? Jesús Bar José, Jesús el hijo de José, el carpintero, el artesano. Ok, Jesús vive de una manera práctica 30 años. Práctica. Ayudó a su padre. Seguramente como hijo mayor, primogénito, heredó el taller de su papá, las herramientas. Taller, bueno, es un decir, ¿no? Un cobertizo donde había unas herramientas y las sabía manejar. Pero a los 30 años hace una cosa escandalosa, rarísima, extrañísima. Se va. Y se va al lado de otro loco, Juan el Bautista, ¿cierto? El que estaba en el desierto, el que se vestía con pieles y se alimentaba de insectos. Y va al río Jordán. El río Jordán es muy simbólico, ¿no? En la cultura judía, porque por el río Jordán es que atraviesa el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Allá es donde está Juan. Que allá es donde va la gente a buscar a Juan. Juan era un hombre mal hablado. Ay, no, pero eso no está en la Biblia, ¿no? Pues claro, es que la Biblia ha sido pulida y repulida, es decir, imagínense, pues uno leyendo allá las maldiciones de Juan, pero leemos algunas de sus cosas escandalosas. Víboras, les decía, ¿no? Engañadores, perversos, corruptos. La gente iba a que la insultaran. Ese era Juan, ese era Juan. Y hacer una práctica rarísima, bautizar. ¿Por qué es tan raro? Porque Juan estaba de pelea con el templo. El templo era el centro de la religión judía. Les voy a decir una cosa que no les va a gustar, pero la voy a decir. El templo era más importante que Dios, inclusive en la religión judía. Llegaron a ser templos céntricos. Cuando usted, por ejemplo, piensa que es que no solo en la iglesia se puede orar, usted está siendo iglesia céntrico. No, usted puede orar en donde quiera. Entonces Juan va al río Jordán, simbólico, la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, y bautiza, es decir, hace rituales de agua que son los mismos que se deben hacer en el templo. O sea, un escándalo. Juan, que sí era hijo de sacerdotes. Juan, que sí era hijo de sacerdotes. Jesús no era hijo de sacerdotes.
La Biblia dice que eran primos. Yo creo que esa es una muy mala traducción. ¿Ven? Porque eran de familias distintas. Y entonces Juan bautizaba, hacía rituales de agua. Escándalo para los del templo, acuérdense, no, la forma es lo importante. La forma. Y entonces fíjense lo importante de esto, porque Jesús se hace bautizar en el ritual revolucionario y escandaloso de Juan. Le pide que haga el ritual de agua. Sí, muy bien. Pero ahora Jesús arranca una predicación diferente. Él no vuelve a su pueblo a seguir trabajando y allá y a seguir siendo artesano y a ver qué puerta hay hoy para arreglar y qué ventana y qué le hacemos a este señor. No, él ahora empieza a ir a donde está la gente. Notable diferencia. La gente buscaba a Juan. Jesús buscaba a la gente. Oh, ahí está su praxis. Por eso Juan es el último profeta, pero además es el profeta más realizado de la Biblia, porque conoció al que profetizó, ¿cierto? Conoció al ungido, él lo llamó el Cordero de Dios, ¿cierto? O sea, el Cordero que estaba destinado en las ceremonias para llevar a su cargo la culpa del pueblo de Israel. Ok. Juan pensaba en el pueblo de Israel, Jesús pensaba en todas las personas. Por eso muchas de sus prédicas, muchas de sus visitas, muchos de sus idas y venidas fueron por pueblos que el mundo judío no admitía. Interesante. Y a sus discípulos les dice, vayan a las naciones. ¿Qué son las naciones? Allá donde están todos los que no creen. Los que no saben creer. Como decía Borges, un escritor que admiro muchísimo. Es decir, Borges decía, yo soy escéptico, pero es porque no sé creer. Se parece mucho al etíope, ¿no? El de la historia de Etíope y Felipe. Yo no sé creer, nadie me ha explicado, nadie me ha dicho, nadie me ha contado, nadie me ha mostrado. Jesús quiere que hagamos eso, que expliquemos, que vayamos, que contemos, pero sobre todo con los que no sabemos creer, con los que ya creen, ¿para qué lo hacemos? Es decir, para que hablemos más cristianés. Por eso nos encerramos en iglesias a decir hermano, hermana, aleluya, amén. Y todos entendemos el idioma en el que estamos hablando, pero salga allá donde no lo entienden. Allá es donde hay que ir a la gente. Hay que ir a la gente. Muy bien. Daniela, gracias por tu intervención. Chicos, voy a dejar ahí porque me comí el descanso o no comí en el descanso, no sé qué pasó. Nadie me dijo pare, pero creo que lo vamos a hacer así. Vamos a pasar de largo y salimos un poco antes, ¿vale? Muy bien, Vale. empiecen a pensar en su videoensayo, por favor. Señor Juanma, ¿quién habló? Leonardo. Muchas gracias. Juanma, a ti. No, que Gracias. estuvo bien. No pasamos a break, teniendo en cuenta como los minutos iniciales que tuvimos con el tema del internet. Entonces, Señor, por eso seguimos derecho. Que no entramos a break por el tema de los minutos de lo de la falla de internet. Por eso seguimos derecho. Pero pues si la instrucción es seguir de largo en las clases, listo. Lo tenemos interesante sí, para vamos a hacer eso. valorar. Bueno, Listo. no, yo prefiero decir que no paremos para que salgamos antes. Entonces tienen una noción de que, ay, qué rico, nos liberaron antes. Qué bueno. Bueno, ok, Listo. Leonardo, gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Cuídense mucho, Gracias. por Muchas gracias. a todos, muchas gracias.